Hola, muy buenos días. Shabbat Shalom para todas las personas que me están escuchando en este momento y para las personas que en un futuro van a escuchar mi, este video. En este momento, pues quisiera pasar a presentarme. Mi nombre es Edwin Darío Suárez González, creyente en Yeshua Hamashiach, en Yeshua como el Mesías, el enviado del Eterno, como el libertador, creyente en que murió en la cruz, resucitó y nos hizo parte del pueblo de Israel. Esas son mis creencias. Creo en el Elohim de la Torá, de la Biblia, del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Entiendo también, este es un entender comprendiendo que la Biblia no es un libro que está partido en dos, sino que es un libro completo que va desde Génesis a Apocalipsis. La motivación mía para hacer este tipo de videos es primeramente dejar un legado para principalmente en realidad Misajín, para mi parentela, puesto que en este momento la mayoría de mi familia no ha llegado a este caminar. Sin embargo, creo que es necesario dejar como un legado para que en el momento en que ellos deciden decidan de pronto conocer sobre la Torá, entregarle sus vidas a el Eterno. No quiere decir que por hacer esto los quiera impulsar a que piensen de la misma forma que mi persona, pero sí que se pregunten de pronto qué pensaba mi hijo, qué pensaba mi hermano, qué pensaba mi primo, mi sobrino, o qué pensaba, sobre todo, qué pensaba mi padre, qué pensaba mi abuelo de estos temas. Entonces, creo que el Eterno pues me ha brindado algún conocimiento y es necesario compartirlo de alguna forma. Y pues teniendo estos medios, teniendo un micrófono, un computador, un celular a mano, que ya es un poco más asequible para la mayoría de las personas, pues creo que tengo una responsabilidad en cuanto a ese sentido y pues hacer el intento, ¿no? Y el tema de hoy, la motivación del tema de hoy, el tema de hoy que voy a tocar es ¿en qué momento empiezan los días según la Biblia? Este es un tema un poco controversial que ha causado pues algún tipo de choques o controversias durante los últimos tiempos. Sin embargo, creo que es uno de los temas bien importantes para trabajar, para entender, para estudiar. Este no es un tema, digamos que salvífico, ¿sí? No es un tema salvífico para algunas personas. Sin embargo, en lo personal, sí me ha ayudado bastante a estudiar los Ruach, a estudiar de dónde vienen nuestras enseñanzas, a darnos cuenta de dónde se están alimentando nuestros líderes, los líderes en las keilas, los líderes en las iglesias, en los diferentes movimientos o instituciones, de dónde se están alimentando. Esto me sirvió a mí para poner en cuestión varias prácticas y varias formas de pensar y de entendimientos. Nosotros, antes de llegar a este tema, eh, creo que el camino de la mayoría de personas es, todos empiezan por el catolicismo, pues es lo que nos han enseñado a nosotros desde pequeños. La mayoría de nosotros, de los seres humanos que estamos en la tierra y sobre todo en Colombia, todos fuimos bautizados de niños, ¿sí? Entonces se puede decir que venimos con el catolicismo arraigado. De ahí pues decidimos entregarle nuestras vidas al Eterno y empezamos a estudiar la palabra. Y en mi caso personal empecé a estudiar y decidí dar ese paso. Me adjunté a una iglesia cristiana eh, a la cual asistí por algún tiempo. Me di cuenta que efectivamente lo que ellos enseñaban no estaba para nada acorde con lo que las escrituras decían, no estaba para nada acorde con lo que las escrituras decían. Eso me hizo salirme de esa institución, salirme de esa iglesia e iniciar un camino como propio. ¿Sí? Me di cuenta también durante la lectura de las escrituras
Y no solamente me di cuenta, sino que adopté como para mí mismo las palabras de Yeshua Hamasías. Yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino por el contrario, a cumplirlas o a enseñarlas bien. Entonces, si no las abrogó él, no creo que ningún ser humano, ninguno de nosotros, los seres humanos, tengamos la posibilidad de abrogarlas o quitar o, o añadirle absolutamente nada. Cuando me di cuenta de esto, pues empecé como un estudio más profundo y empecé a andar en lo que se le llama raíces hebreas, ¿sí? Y ahí aprendí demasiadas cosas, aprendimos muchas cosas, el crecimiento es muchísimo mayor. Este tema que vamos a tocar hoy es porque en algún momento alguna persona dijo, los días en la Torá, según la Biblia, empiezan en la tarde. Se preguntó en el momento, ¿y por qué? ¿Dónde dice eso? Y nos contestaron con Génesis 1.5, porque fue la tarde y fue la mañana, día uno. Y con eso nos quedamos y aceptamos eso. ¿Pero por qué lo aceptamos? Sencillamente porque estábamos ocupados, sorprendidos con la sed de entender todo el mensaje del Masías, todo el mensaje de las ovejas perdidas de la casa de Israel, toda la buena nueva en realidad que nos ha traído la Torá realmente. Estábamos tan contentos y tan enseguecidos con recibir esas buenas nuevas que nos olvidábamos de los detalles, ¿sí? En la Torá, en la Biblia, los apóstoles nos mandan a hacer como los de Berea, a estudiar cada uno de los temas, a darnos cuentas de los temas, a no tragar entero, sino que verificar lo que nos están diciendo y nos están enseñando. Y de pronto, pues en ese momento, listo, fue aceptable, pero ya en estos momentos, pues hay que estudiar bien ese tema. Para mí fue ha sido un poco fuerte, puesto que cuando se llevó este tema a conocimiento de los líderes de la Keilah o la institución donde me estaba congregando, sencillamente se dio un rotundo no. No es así, los días empiezan a él, los días sencillamente empiezan al atardecer, ¿sí? Pero sinceramente y desde el corazón real, realmente no se dieron argumentos suficientes. Sencillamente para poder argumentar esto se tienen que salir de la Torá, se tienen que salir de la Biblia, tienen que ir a otros libros que son libros, aunque son hebreos, pero no quiere decir que porque sean hebreos o judíos sean totalmente correctos. Y este es un tema el cual me motiva bastante a hacer este video. Cuando me estaban intentando explicar o intentando refutar que los días empiezan al oscurecer, al atardecer, me decían, es que en el pensamiento hebreo, pero me querían mostrar un pensamiento hebreo con libros que no son la Biblia hebrea y entendiendo y dando por entendido y por conocido que la única emet que hay es la emet o la verdad judía de lo que viene de la sabiduría judía, a pesar de que del judaísmo le tenemos que agradecer demasiado porque son los que han guardado el idioma, son los que han guardado la Torá, los libros, la mayoría de doctrinas, de enseñanzas, los sacamos de ahí. No quiere decir que todo lo que ellos practicaron era totalmente bueno, porque no todos los que vivían en Jerusalén en el primer siglo, no todos creyeron en el Mesías, así como no todos los judíos fueron los que crucificaron al Mesías, pero tampoco no todos los judíos lo aceptaron. Entonces también nosotros debemos ser cuidadosos a la hora de escoger en qué creemos o en qué no creemos de esa parte del judaísmo. Entonces, importante para mí ha sido ese tema. En este buscar de este tema se adjuntan otros más, como por ejemplo el verdadero calendario, la forma correcta de celebrar las fiestas, las Moadín, los espacios y los tiempos. Yo les quería mostrar, acá tengo a contarles que por más de que sea judío, tenemos que examinarlo todo. En el tema de los calendarios en el judaísmo se respeta un calendario, el cual se le llama el calendario hebreo.
pero está lleno de nombres de meses, los cuales son totalmente antitorás, antibíblicos, y vienen contaminados desde Babilonia, ¿sí? También dentro de la misma cultura de la Torá, del judaísmo, más bien no de la cultura de la Torá, sino dentro del mismo judaísmo, hay muchas cosas y muchas prácticas que definitivamente son anti-Torá y se han venido mezclando a este lado de las raíces hebreas, como por ejemplo la Hanukkah. Si vamos, acá tengo, si vamos al internet y preguntamos, sencillamente les dejo ese o les voy mostrando esta pregunta que yo hice acá en el buscador: ¿cómo se llama el brazo extra de la menorá? Si escribimos eso, inmediatamente el internet nos da esta respuesta. Dice: el brazo o vela extra de este candelabro, técnicamente llamado Hanukkah, usado en Hanukkah, se llama Shamash. Ojo cómo se llama, Shamash. Su función principal es servir como ayudante para encender las otras 8 velas o llamas durante la festividad. Ojo, esto no es escondido para nadie. El que quiera investigar puede ir a investigar, ¿sí? Investiguen los nombres de los meses del calendario judío y investiguen las diferentes cosas que están ahí mezcladas, porque estamos obligados a mezclar. Si tomamos este nombre, Shamash, le damos copiar y abrimos en otra ventana, nos sale esto, mis hermanos. ¿Qué significa Shamash? El término Shamash se refiere principalmente a una deidad solar mesopotámica, una deidad solar mesopotámica. Ojo. O también la vela guía utilizada en la festividad judía de Hanukkah, dependiendo del contexto cultural o histórico. Acá les muestro varias fotos de esa deidad. Mire, y pueden empezar a encontrar y a investigar muchísimos temas. En este caminar de raíces hebreas, muchas personas también quieren ligar al Masías con la celebración de Hanukkah, pero no sé, la verdad yo he leído el relato y en el relato pues efectivamente se muestra que en esa festividad por poco y apedrean a Yeshua HaMashiach. Entonces hay algunas personas que quieren ligar obligatoriamente al Masías con este tipo de judaísmo, con ese tipo de judaísmo rabínico. Por ende, pues me parece a mí que es necesario examinar los Ruach, examinar las enseñanzas, examinar absolutamente todo, puesto que Yeshua nos manda precisamente a eso. Aléjense de la levadura de los escribas, o sea, de todo el tipo de traducciones, porque en la actualidad también tenemos escribas. Aléjense de la de levadura de los fariseos, o sea, no le añadas ni le quites. Aléjense de la levadura de los Herodes, de los que quieren pasar por encima de todo mundo para reinar. Aléjense de la levadura de los saduceos, de los que venden por cualquier peso o en todo momento están interesados es en el dinero. Entonces, creo que al hacerle caso a Yeshua Hamasías debemos ser como los de Berea. Debemos hacer como los de Berea y estudiar. Hay otra cosa también que nos dice la Biblia en el Brit Hadashah, nos dice muy claro. Nos habla de las sutilezas. ¿Qué es algo sutil? Si vamos e investigamos qué es algo sutil, es algo que casi no se nota, algo muy suave, muy sutil. Pero esa sutileza puede cambiar absolutamente todo el conocimiento y todo el entendimiento de ahí en adelante. Y precisamente engaña por eso, porque son sutilezas, de las huecas sutilezas. ¿Y quiénes ponen esas huecas sutilezas? Los hombres. ¿Con qué intención? Muchas veces nosotros ni sabemos con qué intención, hasta nosotros mismos podemos estar metiéndole huecas sutilezas a la Torá. Sin embargo, pues es necesario, mis ajín, mis hermanos, que se examine, toda doctrina se examine y el filtro sea la Torá. Entonces, en este caminar nos dijeron, y fue la tarde y la mañana, día uno, y ya entendimos y comprendimos que los días empezaban en la tarde.
pero argumentos bíblicos hay para eso. Hay suficiente argumento bíblico para afirmar que los días, según la Torá, empiezan al atardecer. En Miquelá, en la institución donde iba, el pastor me decía, es que en el pensamiento hebreo se piensa esto y se piensa otro, pero me va a mostrar el pensamiento hebreo, pero no se puede mostrar con la Torá, ni con el Tanakh, ni con el Brit Hachá, sino que se tienen que salir de, de este libro sagrado para ir a libros de hombres. Entonces, de una u otra manera, están siendo sutiles, sutiles, cosas pequeñitas, pero son cosas pequeñitas que convierten totalmente, pervierten totalmente. Bueno, para entender qué es un día, debemos remitirnos a Génesis 1:5, que dice, y llamó Elohim a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana día 1. Debemos comprender primeramente que el día está compuesto por cuatro palabras: día, noche, tarde y amanecer o mañana. Amanecer o mañana, ¿sí? Pero vamos a empezar a darle un poquito más de contexto, de explicación a esto. Acá tenemos que ir a la investigación, una investigación un poquito más profunda y más académica, ya entrando en materia. La primera palabra que investigamos es la palabra ión, que es el día, y llamó Elohim a la luz, ión, al periodo de luz lo llamó ión, ¿sí? La definición es día. Acá les estoy señalando día, como las horas abrigadas de la salida del sol hasta el ocaso o de un amanecer al siguiente, de un amanecer al siguiente, o sea, un periodo de tiempo determinado. Ojo con esta otra definición, un espacio de tiempo definido por un término asociado. Un espacio de tiempo definido por un término asociado. A menudo usado adverbio. Esta palabra ion está identificada con el extrón hebreo 31:17. Entonces, la definición de ion es el periodo de luz, porque Elohim dijo, y llamó a la luz, a la or, ion, al periodo de luz lo llamó día, ¿sí? Pero también cuando nos dice y fue la tarde y fue la mañana, Ion Ehad nos dice que también es esto, un espacio de tiempo definido por un término asociado. ¿Cuál es el espacio de tiempo? El espacio de tiempo que está comprendido entre mañana, tarde, noche y amanecer, esas cuatro palabras. Un espacio de tiempo definido por un término asociado. O sea que el día está definido por estas cuatro palabras. ¿Listo, Misajín? La siguiente palabra que debemos definir y ser muy cuidadosos con cada una de estas palabras. La palabra Layil o Laila. Definición por giro, alejándose de la luz. La definición es esta. No hay otra definición sino noche. Adversidad, figuradamente adversidad. La definición es noche. Esta está ubicada con el hebreo, según el extrón. ¿Por qué es tan importante el extrón? Porque el extrón enumeró todas las palabras de la Torá y en este momento, en la actualidad, es más fácil ubicar una palabra del Tanakh, de la Biblia hebrea, con los números extrón. Y extrón ubicó esta palabra con el número 3915, Lagil, Lagil. ¿Sí? Es importante no solamente apegarnos a los diccionarios Strong, sino ir a diferentes diccionarios, diccionarios académicos también. La siguiente palabra que tenemos que definir es la palabra Ereb, cuya definición es crepúsculo. Y si vamos y buscamos en internet o vamos y buscamos el significado de la palabra crepúsculo, dice que es la mezcla o la mistura de pasar del día a la oscuridad o de la oscuridad al día. Ojo, del día a la oscuridad o de la oscuridad al día. Por ende, entonces, debido a esta definición, algunas personas dicen que el día, el Ionehat, tiene dos Ereb, que hay un Ereb en el atardecer y hay un Ereb al atardecer. Pero en el extrón hebreo
cuyo significado es crepúsculo y la palabra serep está ubicado con el hebreo 6153, esta palabra tiene una raíz y esa raíz es árabe. O sea, la palabra es ereb y su raíz es árabe. Y esa palabra árabe está ubicada con el extrón hebreo 6150, árabe. Y su significado es oscurecerse a la puesta del sol. Es decir, el Ereb, la definición correcta para Ereb, y creo que inamovible, la definición correcta para Ereb es que el Ereb sería el crepúsculo del atardecer. No se puede decir que en el amanecer hay un Ereb, o en el amanecer más bien hay un crepúsculo, sí, pero en el amanecer no hay un Ereb. Ereb es el crepúsculo del atardecer. Esa sería como la definición más correcta. Acá les puse una fotico de, obviamente sacado del internet, una fotico de un Ereb, de un atardecer. Los atardeceres por lo general son más rojizos, más oscuritos, más rojizos, son como otra cosita. La siguiente palabra es la palabra o boquear, amanecer. ¿Sí? Está ubicado con el extrón hebreo boker, definición, amanecer, como rayar el día en la mañana. ¿Sí? Amanecer. Es precisamente el proceso de pasar de la oscuridad al día. Eso es el Ereb, ¿sí? Entonces, eh, tener en cuenta eso. Son esas cuatro palabras que componen un guión Ejad. Quise traer a colación estas palabras del Masías, Lucas 10:25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarles, Maestro, ¿haciendo qué cosa se heredaré la vida eterna? Ojo, quise pasar esto, quise traer este versículo a colación porque me parece súper importante esto, ¿sí? Un intérprete de la ley. ¿Quién preguntó? Un intérprete de la ley preguntó, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Qué le estaba preguntando sobre la vida eterna? Y él dijo, ¿qué está escrito en la ley? O sea, ¿qué está escrito en la Torá? La palabra ahí correcta es Torá. ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Por qué es tan importante para mí este pasaje? Porque se está preguntando sobre la vida eterna. Y a quien le están preguntando, ¿y quién está preguntando? El que está preguntando es un intérprete, una persona que interpreta las escrituras y pregunta sobre la vida eterna. Y el Masías le contesta, ¿qué está escrito? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? O sea, el Masías le está diciendo, no le dijo qué interpretas, le dijo qué está escrito. O sea que es más valioso lo que está escrito que lo que yo interpreto. Es totalmente diferente decir, si el Masías le hubiera dicho qué interpretas, no, él le dijo qué está escrito, cómo lees. ¿Cómo lees? O sea, lo que estás leyendo, lo que estás interpretando, está acorde a lo que está escrito en las escrituras, está acorde a lo que el que escribió la escritura quería dar el mensaje. ¿Cómo lees? Le pregunto. Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón. O sea, le citó las escrituras. Y le dijo, ¿quién le dijo? Yeshua. Bien has respondido. Ojo, la palabra, la Dabar, el Eterno, el Todopoderoso, le contesta, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Haz qué? Ojo, el escritor, el mismo escritor de la palabra de la Biblia le está respondiendo, haz esto, haz qué, haz conforme a lo que está escrito, no conforme a lo que interpretas. Haz conforme a lo que está escrito, no conforme a lo que interpretas. Interprete de la forma que está escrito, es lo que le está diciendo el escritor de la Torah y le hace una promesa, haz esto y vivirás. En este tema de en qué momento empiezan los días
si empiezan al atardecer, al amanecer. Debemos entender lo siguiente: cuando no conocíamos nada de esto, aceptamos el calendario gregoriano y nuestros días empezaban a la noche, sin lógica, porque en realidad eso no tiene ninguna lógica, que un día cambie a medianoche, a las 12 de la noche. Eso no tiene absolutamente ninguna lógica. Sin embargo, eso lo aceptábamos, ¿sí? Cuando vinimos al cristianismo normal, cuando empezamos a caminar un poco por raíces hebreas, ya venimos y decimos, no, los días empiezan al atardecer. ¿Por qué? Porque fue la tarde y la mañana día uno. Y ahora cuando queremos salir o entender estos temas y vamos a tocar estos temas con algunas personas que creen parecido a nosotros, nos responden con algunos versículos, como por lo menos Deuteronomio 1:33, Deuteronomio 28:66, Primera de Reyes 8:29, Nehemías 4:22, Esther 4:16, Eclesiastes 8:16, todos los que están en azul. Les voy a mostrar una situación acá. Vamos a ir a Deuteronomio 1:33. Acá tengo el logos abierto. Entonces vamos a buscar Deuteronomio 1, capítulo 1, versículo 33. Y les voy a mostrar una lógica con la que nos dicen. Dice el versículo: ¿quién iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde había de acampar con fuego de noche y para mostrarnos el camino por donde anduvieseis y con nube de día? Entonces ellos empiezan a buscar estos tipos de versículos y dicen, si ve el orden en ese versículo, primero aparece la noche. Y efectivamente, en el orden de este versículo, primero está escrito la noche y después está escrito el día. Y así sucesivamente, todos estos escritos que están en azul están así. Pero si esa fuese la lógica, miren esta gráfica, si esa fuese la lógica, los versículos que están escritos en azul son los que en el versículo está primero escrito noche, después día. Los vamos a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos. Primero está escrito la noche, después el día, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, en blanco están todos los versículos que en el versículo primero está escrito día que noche. Y como ustedes pueden ver, hay muchísimos más. Los vamos a contar rápidamente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 30, mal contados por unos 60 versículos. Si la lógica es esa, que porque en los versículos primero, en el relato primero está escrito día y después noche, o primero noche y después día, pues sencillamente hay más versículos que hablan de primero día y después noche. Les voy a poner un ejemplo. Números 19:19. Vamos a ir a buscar números 19:19 en el Logos. Números capítulo 19 y versículo 19. Mira. Y limpió, y él limpió, y el limpio rociaría sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado el día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua, será limpio en la noche. En este versículo, mire, primero está día, después está noche. Primero está día, después está noche. Y así sucesivamente pueden ir a mirar todos y cada uno de esos versículos que están ahí y se van a dar cuenta que en todos estos versículos el orden está primero el día y después la noche. Bueno, eso no es suficiente para afirmar que los días empiezan al atardecer, pero entonces tampoco es suficiente para afirmar que los días empiezan al anochecer. ¿Sí? Sin embargo, hay más versículos que afirman lo contrario. ¿Yo cómo veo los días?
así como se ve acá. ¿De dónde sacó esto? De Génesis 1:5. Y llamó Elohim a la luz Yom, a la Orión. ¿Cómo represento yo la luz? Acá en amarillo, como está en Yom. Y llamó Elohim a la luz Yom, al periodo de luz Yom, y a las tinieblas llamó Laila. La representó acá en negro. Y fue la Ereb. ¿Por qué fue la Ereb? Cuando dice y fue, esta palabra y fue. O sea que antes había acontecido algo, porque dice y fue la Ereb. O sea que antes de la Ereb, si empezamos acá en este orden, si antes de la Ereb hubo algo, lo único que pudo haber fue el día, porque Ereb es el proceso de pasar del día a la noche. Y fue la Ereb, y fue el Boker y Onehat. ¿Y qué hay entre Ereb y Boker? Hay una noche, una Laila. Y fue la Ereb y fue el Boker y Onehat, un día completo, un Yonehat. Sin embargo, para algunos ajín el orden cambia y para ellos me afirmaban que la lógica era esta. Permítame en un momentico. Pero si ustedes se fijan, mire la lógica de este gráfico. Y llamó Elohim a la luz Yon. Acá ya no tenemos lógica. Y a las tinieblas llamó noche, Laila. Y fue la Ereb, y fue el Boker, y fue la Ereb, y fue el Boker, Yon Ehad. No sé si se pueden fijar en esta situación. Fue la Ereb y fue el Boker, Yon Ehad. Fíjense en esta situación. Fue la Ereb y fue el Boker, Yon Ehad. En esta operación, mis agencias, ustedes se fijan, de la lógica sale, de la lógica o de la operación está saliendo una palabra que es el guión, ya no aparece. Y más fuerte todavía, si nos vamos al otro versículo siguiente, al 1:6, dice, y luego de qué, luego de qué, ¿qué fue lo último que dijo en el versículo 5? Boker. Y en el 6 dice, y luego dijo Elohim. ¿Sí? Entonces, esta es mi lógica. Sin embargo, los ajín que empiezan los días así, con el Ereb de primeras, tienen un problema bien grande. Tienen un problema bien grande y ese problema es que, como dice la Torá, eh, más adelante vamos a intentar mostrarles la forma como se equivocan en el momento de guardar las fiestas, las festividades, desde Pesach hasta Yom Kippur, todas, absolutamente todas las festividades no se pueden guardar de esta forma, ¿sí? Para esto, pues yo traigo algunos testigos y los testigos, dice la Torá, que se deben comprobar, ¿no? Y traigo algunos testigos. Mi primer testigo está en, permítame un momentico que te estoy acá. Mi primer testigo está en Génesis 19:31 y es el relato de Lot y sus hijas. Dice Génesis 19:31, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. En Génesis 19:32, ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. ¿Yo qué hice? Ubiqué estas palabras dentro de lo que yo llamo día. Acuérdense en que les dije que iba a representar el día con amarillo, con guión. Por eso lo escribí acá. En el día se le acerca una hermana a la otra y le dice, venga, conservemos descendencia. Dice, ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Y llegó la Laila, Génesis 19:33, y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Ojo porque la Biblia es muy explícita con su lenguaje y con su vocabulario, aquella noche. Ese aquella quiere decir que esta noche le pertenece a este día, porque en este día se habló de esta noche. Aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó.
Sigue el relato, 19:34. Al día siguiente, ojo con esta palabra, el día siguiente, dijo la mayor a la menor. ¿Cuándo es el día siguiente? Pues al día siguiente, acá, al día siguiente, dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche. Ojo el lenguaje. Fíjese que acá dijeron aquella noche, haciendo que esta noche le pertenezca a este día. Y acá está diciendo, yo dormí anoche, la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche y en este momento en que están en el día, esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Génesis 19:35. Y dieron de beber vino a su padre también aquella noche, de nuevo, aquella noche, afirmando que esta noche es perteneciente a este día, aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de beber, él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. ¿Qué es lo importante en mi primer testigo? Entender el lenguaje bíblico, como ellas o ellos mismos están haciendo pertenecer una noche a un día y separando. Y cuando dicen al siguiente día es al amanecer, después de que pasa el amanecer. Para ello es importante comprender esta palabra que les estoy señalando aquí, el día siguiente. Esa palabra es la palabra hebrea moshorak o mojorak. Es un sustantivo femenino derivado de la raíz de la palabra mashar, mañana. Su uso es estrictamente temporal y se encuentra 52 veces en el texto masorético. Ojo, 52 veces. Hay un detalle importante. Si respetásemos un calendario hebreo con 364 días, nos dan 52 Shabbat, 52 veces en el texto masorético. Definición léxica. Académicamente se define como el día siguiente. Ojo, académicamente esa palabra masharat o masharat, qué pena, me disculpan con la pronunciación del hebreo, en realidad no soy muy diestro en este sentido. Al día siguiente, académicamente se define como el día siguiente o el tiempo de la mañana siguiente, a diferencia de mashar, que puede referirse al futuro en general. O sea, cuando se dice mashar, se puede referir a un futuro en general, pero mashorat se refiere casi siempre al día inmediatamente posterior o a un evento específico ya mencionado. Estructura gramática, como se escribe. En estado constructo es muy común encontrarla en un estado constructo, moshorat, significado al día siguiente de, por ejemplo, mi moshorat a Shabbat, mi moshorat a Shabbat, el día después de reposo. Prefi Prefijada casi siempre aparece como una preposición, mi, desde, en, formando la construcción mi moshorat, que se traduce como al día siguiente o al alba del día siguiente. Ojo, el alba ya es el alba del día siguiente. Matices en el contexto bíblico y académico, rituales, leyes en el Pentateuco, específicamente en Levítico y Números, es un término técnico legal para determinar la validez de los sacrificios. Por ejemplo, se indica si una ofrenda puede comerse al mismo día o hasta Moshorat, hasta el día siguiente. Relación con la luz. Etimológicamente, ojo, ¿cómo se entiende etimológicamente? La raíz está ligada al concepto de el tiempo después que el sol se ha ido. El tiempo después de que el sol se ha ido, marcando el inicio de un nuevo ciclo tras la oscuridad. Inicio de un nuevo ciclo tras la oscuridad. ¿Qué pasa después de la oscuridad? El Boker, el amanecer. Boker, amanecer. ¿Sí? Laila, la noche. Marcando el inicio de un nuevo ciclo tras la oscuridad o tras la Laila. Acá habla algo de la fonética, cómo se escribe, pronunciación en hebreo, nota fonética, la letra yet produce ese sonido
Eh, raspado o gutural, bueno, eso ya es de pronunciación. Entonces esa palabra va a ser muy importante para que no le demos otro tipo de interpretación, sino las interpretaciones que son lo que es académicamente aceptable o aceptado, o lo que se ha investigado y se ha aceptado. La información técnica sobre los términos hebreos provienen de las fuentes académicas estándar para el estudio del hebreo bíblico, o sea, lo que les acabé de mostrar, ¿de dónde viene esto? Del hebreo bíblico y la lexicografía semántica de este diccionario, no sé cómo se pronuncia, Treborov, de este diccionario. Es el diccionario académico de referencia para el Antiguo Testamento. De aquí sale el conteo de frecuencia de las 95 veces de Ar y las 52 de Moshorat y la distinción de los binyamin, formas verbales. Este es otro diccionario donde sale esta información. Esta fronte pronunciada, la base etimológica y las comparaciones con otras lenguas semánticas, el acadio y el aguarítico. De la concordancia exhaustiva Strong para la verificación de las raíces triliteras y la numeración de los lexemax. Me disculpan un poco, se me dificulta un poco la pronunciación, sin embargo, pues creo que es algo entendible. El extrón es muy necesario por la numeración es bastante entendible y pues porque no deja de ser un diccionario bíblico, aunque en el mismo, ¿cómo se llama? En la misma presentación del diccionario Extron se dice que es un diccionario teológico, sin embargo, pues es bien importante todavía. Este es mi segundo testigo. Amor, qué pena, ¿cuánto tiempo llevamos? Creo que voy a continuar con mi segundo testigo y ya las otros testigos que tengo por el momento lo vamos a dejar para un futuro. Mi segundo testigo está en Éxodo 10:4. Esta es la historia, no, creo que vamos a dejar hasta ahí por el momento. Misajín, pues creo que por el momento vamos a dejar hasta ahí, se alargó un poco el video, hasta ahora llevo un testigo de la Torá, muy agradecido con el Padre, espero que esto sea de gran bendición para bastantes personas. Tengo bastantes testigos, quisiera tener la oportunidad de podérselos mostrar. No, en este momento agradecido. Bendiciones para todos y Shabbat Shalom.